El mundo se despertó el 22 de junio de 2025 con una noticia que detuvo el aliento de millones de personas. Durante la noche, Estados Unidos había lanzado un ataque militar directo contra Irán. Esta operación, llamada Operación Martillo de Medianoche, marcó un cambio drástico en el ya tenso conflicto entre Israel e Irán, que había escalado a una guerra abierta apenas unos días antes, el 13 de junio. La acción estadounidense no fue una sorpresa total, pero su escala y decisión transformaron inmediatamente un conflicto regional en una crisis global de consecuencias impredecibles. La Casa Blanca, bajo la presidencia de Donald Trump, confirmó que el ataque había sido coordinado con su aliado más cercano en la región, Israel, y que tenía como objetivo neutralizar las capacidades nucleares de Teherán de una vez por todas. Este ataque no fue un simple bombardeo, fue una declaración de intenciones y una demostración de fuerza militar. La operación transformó la guerra que hasta ese momento se libraba principalmente entre Israel e Irán en un conflicto mucho más grande, con Estados Unidos como un participante activo y directo. La decisión de Washington de intervenir de esta manera cambió las reglas del juego en el Medio Oriente. Ya no se trataba de ataques indirectos a través de aliados o sanciones económicas. Esta vez, los misiles y las bombas estadounidenses cayeron sobre suelo iraní. La comunidad internacional, que ya observaba con nerviosismo la escalada entre Teherán y Tel Aviv, ahora se enfrentaba a la posibilidad real de una guerra a gran escala que podría involucrar a las potencias mundiales y desestabilizar la economía global. La justificación oficial de la administración Trump fue clara y contundente. Media Group, Nuclear Facility in Iran, Nuclear Warning Sign, Political Leaders Making Officials. Irán estaba peligrosamente cerca de obtener un arma nuclear, una línea roja que ni Estados Unidos ni Israel estaban dispuestos a permitir que se cruzara. Según sus informes de inteligencia, el programa nuclear iraní había avanzado a una velocidad alarmante. Sin embargo, esta acción unilateral, llevada a cabo sin una autorización explícita del Congreso de los Estados Unidos y sin el respaldo de la mayoría de los aliados europeos, generó un profundo debate, tanto dentro como fuera del país. Para algunos, fue una acción necesaria para prevenir una catástrofe. Para otros, fue un acto de agresión imprudente que podría provocar precisamente la catástrofe que pretendía evitar, abriendo una caja de Pandora de violencia y represalias. El impacto de la Operación Martillo de Medianoche se sintió de inmediato en toda la región y más allá. Los mercados financieros reaccionaron con pánico, los precios del petróleo se dispararon y las aerolíneas comenzaron a desviar sus vuelos lejos del espacio aéreo de la zona de conflicto. Las capitales de todo el mundo emitieron comunicados urgentes, algunos de condenación y otros de cautelosa comprensión. La pregunta que todos se hacían era la misma ahora. El ataque estadounidense no fue el final del conflicto, sino el comienzo de un capítulo nuevo y mucho más peligroso. La respuesta de Irán era inminente y el mundo contenía la respiración, esperando el siguiente movimiento en este peligroso tablero de ajedrez geopolítico. Para llevar a cabo la Operación Martillo de Medianoche, el ejército de Estados Unidos utilizó algunas de las armas convencionales más poderosas y precisas de su arsenal. El objetivo no era solo dañar las instalaciones nucleares de Irán, sino destruirlas de una manera que fuera casi imposible de reparar a corto plazo. La pieza central de este ataque fue la bomba GBU-57, también conocida como Massive Ordnance Penetrator o MOP. Esta es una bomba antibúnker gigantesca que pesa casi 14.000 kilogramos. Su diseño específico le permite penetrar hasta 60 metros de hormigón armado antes de explotar, lo que la convierte en el arma ideal para destruir objetivos subterráneos profundos, que están construidos precisamente para resistir ataques aéreos convencionales. Junto a las devastadoras bombas GBU-57, las fuerzas estadounidenses lanzaron una oleada de misiles de crucero Tomahawk. Estos misiles son famosos por su precisión y su capacidad para volar a muy baja altitud, siguiendo el contorno del terreno para evitar ser detectados por los radares enemigos. Los Tomahawk pueden ser lanzados desde barcos y submarinos que se encuentran a cientos de kilómetros de distancia de su objetivo. En esta operación, se utilizaron para atacar objetivos específicos en la superficie, como sistemas de defensa antiaérea, centros de comando y control y otras infraestructuras de apoyo en las instalaciones nucleares de Natanz e Isfahan. Sistemas de defensa antiaérea, centros de comando y control.
otras infraestructuras de apoyo en las instalaciones nucleares de Natanz e Isfahan. La combinación de los misiles Tomahawk para limpiar el camino y las bombas GBU-57 para el golpe final fue una estrategia diseñada para maximizar el daño y minimizar las posibilidades de una defensa iraní exitosa. El ataque se centró en 3 instalaciones nucleares iraníes de vital importancia: Fordo, Natanz e Isfahan. Cada una de ellas juega un papel crucial en el programa nuclear de Irán. Natanz es uno de los principales centros de enriquecimiento de uranio, donde miles de centrifugadoras giran a velocidades supersónicas para producir uranio enriquecido. Isfahan alberga una instalación de conversión de uranio, un paso previo esencial en el ciclo del combustible nuclear. Pero el objetivo más crítico y el más difícil de alcanzar era Fordo. Esta instalación, construida en las profundidades de una montaña, era considerada por muchos como el corazón fortificado del programa nuclear iraní. Un lugar diseñado para ser invulnerable a los ataques militares. Por eso, el uso de las bombas GBU-57 fue fundamental. El mensaje tecnológico del ataque fue tan importante como el mensaje político. Al destruir o dañar severamente estas instalaciones, especialmente la de Fordo, Estados Unidos no solo buscaba retrasar el programa nuclear de Irán, sino también demostrar que no existe ningún lugar en el mundo que esté fuera del alcance de su poderío militar. Estaba enviando una señal clara a Irán y a cualquier otro adversario potencial: no hay búnker lo suficientemente profundo ni defensa lo suficientemente fuerte como para protegerse. El uso de este armamento avanzado subrayó la seriedad de la advertencia y la determinación de la administración Trump de hacer cumplir sus líneas rojas por cualquier medio necesario, redefiniendo los cálculos estratégicos de las naciones que buscan desarrollar armas nucleares en secreto. Aunque el ataque estadounidense apuntó a 3 instalaciones, el verdadero premio de la Operación Martillo de Medianoche era la planta de enriquecimiento de combustible de Fordo. Esta instalación no es como las demás. Está construida en el interior de una montaña cerca de la ciudad de Qom, bajo cientos de metros de roca y hormigón. Su ubicación fue elegida específicamente para protegerla de un ataque aéreo. Durante años, los expertos militares y los analistas internacionales consideraron que Fordo era prácticamente invulnerable a las bombas convencionales. Irán trasladó allí sus centrifugadoras más avanzadas y sus actividades de enriquecimiento de uranio más sensibles, convirtiéndola en la joya de la corona y la póliza de seguro de su programa nuclear. Destruir Fordo era, simbólicamente y estratégicamente, destruir la garantía de Irán de poder continuar su programa sin importar las amenazas externas. La importancia de Fordo radicaba en su papel en el enriquecimiento de uranio a niveles más altos. El enriquecimiento de uranio es el proceso de aumentar la concentración de un tipo específico de uranio, llamado U-235. Para un reactor nuclear que produce energía, se necesita uranio enriquecido a un nivel bajo, alrededor del 3 al 5%, pero para fabricar un arma nuclear, se necesita uranio enriquecido a un nivel muy alto, cerca del 90%. Antes del ataque, los informes de inteligencia indicaban que Irán estaba enriqueciendo uranio en Fordo hasta el 60%, un nivel peligrosamente cercano al necesario para una bomba. Por lo tanto, para Estados Unidos e Israel, Fordo no era solo una instalación de investigación, era la fábrica potencial de la bomba iraní, el lugar donde la amenaza se estaba convirtiendo en una realidad inminente. El ataque a Fordo representó un desafío técnico inmenso. No bastaba con dañar la entrada del túnel, era necesario penetrar la montaña y destruir las salas de centrifugadoras que se encontraban en su interior. Aquí es donde las bombas GBU-57 demostraron su valor. Lanzadas desde bombarderos sigilosos B-2, estas armas masivas impactaron la montaña con una fuerza tremenda, diseñadas para perforar la roca y detonar en las profundidades, causando un colapso interno y destruyendo el equipo delicado que se encontraba adentro. Imágenes satelitales posteriores, proporcionadas por empresas como la argentina Satellogic, confirmaron la existencia de enormes cráteres en la superficie de la montaña, justo encima de donde se ubicaba la instalación subterránea. Aunque Irán negó que los daños fueran irreversibles, la evidencia visual sugirió un golpe devastador. La destrucción o neutralización de Fordo cambió fundamentalmente el cálculo estratégico de Irán. Ya no podían confiar en la geografía y la ingeniería para proteger sus activos nucleares más valiosos. La operación demostró que su búnker más seguro ya no era seguro. Esto obligaría a Teherán a reconsiderar toda su estrategia de defensa y disuasión.
Además, el ataque envió una onda de choque a otros países con ambiciones nucleares secretas. El mensaje era que la fortificación subterránea ya no es una garantía de invulnerabilidad. El ataque a Fordo no solo fue un golpe físico al programa nuclear iraní, sino también un golpe psicológico, diseñado para infundir la duda y el miedo en la mente de los líderes de Irán. La justificación principal y más urgente presentada por la administración Trump para lanzar la Operación Martillo de Medianoche fue la creencia de que Irán estaba a punto de cruzar el umbral nuclear. Esto significa que estaba a punto de tener la capacidad de construir un arma nuclear en un periodo de tiempo muy corto. Según funcionarios de inteligencia estadounidenses e israelíes, el tiempo de ruptura de Irán, es decir, el tiempo necesario para producir suficiente material fisible para una bomba, se había reducido a solo unas pocas semanas. Esta evaluación se basaba en datos alarmantes. Irán había acumulado una cantidad significativa de uranio enriquecido al 60%, un nivel muy cercano al 90% que se necesita para fines militares. La cantidad reportada era de 275 kilogramos, suficiente para varias bombas si se enriquecía aún más. Además de la acumulación de uranio altamente enriquecido, otro factor preocupante era el rápido avance tecnológico de Irán en el campo de las centrifugadoras. Las centrifugadoras son máquinas que giran a velocidades extremadamente altas para separar los isótopos de uranio. Irán no solo estaba operando miles de centrifugadoras de primera generación, sino que había desarrollado y desplegado modelos mucho más avanzados y eficientes. Estos nuevos modelos podían enriquecer uranio mucho más rápido. Los informes indicaban que Irán tenía casi 15.000 centrifugadoras en funcionamiento. Esta combinación de una gran cantidad de material base y la tecnología para procesarlo rápidamente creó un escenario de pesadilla para Washington y Tel Aviv. La posibilidad de que Irán pudiera producir múltiples armas nucleares antes de que el mundo pudiera reaccionar eficazmente. La falta de transparencia de Irán con los inspectores internacionales agravó aún más la situación. El Organismo Internacional de Energía Atómica, el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, había criticado repetidamente a Teherán por no cooperar plenamente. Irán había limitado el acceso de los inspectores a ciertos sitios y no había respondido satisfactoriamente a las preguntas sobre la presencia de partículas de uranio en lugares no declarados. Esta falta de cooperación generó una profunda desconfianza. Para los planificadores militares en Estados Unidos, la situación era intolerable. No podían estar seguros de lo que Irán estaba haciendo exactamente a puerta cerrada. Y en el mundo de la proliferación nuclear, la incertidumbre es sinónimo de peligro extremo. La decisión de atacar se basó en la idea de que era mejor actuar sobre la base de la evidencia disponible que esperar a tener una certeza absoluta, momento en el cual podría ser demasiado tarde. Desde la perspectiva de la Casa Blanca, el ataque era una acción preventiva, no una agresión. El presidente Trump, en su discurso a la nación, lo describió como un acto para desarmar a un régimen peligroso antes de que pudiera amenazar al mundo con el arma más destructiva jamás creada. Se argumentó que un Irán con armas nucleares cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el Medio Oriente, desencadenaría una carrera armamentista nuclear en la región, con países como Arabia Saudita y Turquía buscando sus propias bombas, y envalentonaría a los grupos terroristas apoyados por Irán. Por lo tanto, el ataque no solo se justificó para proteger a Estados Unidos y a su aliado Israel, sino como una medida necesaria para mantener la estabilidad global y prevenir un futuro mucho más peligroso para todos. El ataque estadounidense no se puede entender completamente sin analizar la profunda alianza estratégica entre Estados Unidos e Israel y la intensa presión ejercida por el gobierno israelí. Durante años, Israel había identificado el programa nuclear de Irán como la amenaza existencial número uno para su seguridad. El primer ministro Benjamín Netanyahu había sido una de las voces más fuertes en el escenario mundial, advirtiendo repetidamente sobre el peligro de un Irán nuclear, al que calificaba como el régimen más peligroso del mundo con las armas más peligrosas del mundo. Para Israel, la idea de que sus enemigos jurados, que abiertamente pedían su destrucción, tuvieran en sus manos armas nucleares era un escenario simplemente inaceptable, una pesadilla que debía evitarse a toda costa. Israel ya había estado librando su propia guerra en la sombra contra Irán y sus aliados durante años,
pero esta se intensificó en las semanas previas al ataque estadounidense. Las fuerzas israelíes habían llevado a cabo audaces ataques contra los aliados de Irán en la región, como Hezbolá en el Líbano y milicias proiraníes en Siria, así como contra objetivos dentro del propio Irán. Sin embargo, el liderazgo israelí sabía que había límites a lo que podían lograr por sí solos. Si bien su fuerza aérea es una de las más avanzadas del mundo, destruir instalaciones profundamente enterradas como Fordo requería capacidades militares que solo Estados Unidos poseía en plenitud, específicamente las bombas antibúnker GBU-57. Por lo tanto, convencer a Washington de que actuara no era solo una preferencia, sino una necesidad estratégica para Israel. La coordinación entre ambos países para la llamada Operación Martillo de Medianoche fue total. Los informes sugieren que hubo un intenso intercambio de inteligencia y planificación militar conjunta en los días y semanas previos al 22 de junio. Israel proporcionó información crucial sobre el terreno y evaluaciones actualizadas sobre los avances del programa nuclear iraní, mientras que Estados Unidos aportó su abrumador poderío aéreo y tecnológico. Esta operación fue la culminación de años de cooperación en defensa y la manifestación más clara de la doctrina de no permitir un Irán nuclear. Para Netanyahu, lograr la intervención directa de Estados Unidos fue una victoria diplomática y estratégica monumental, asegurando que la carga de eliminar la amenaza más grave para Israel fuera compartida y ejecutada por su aliado más poderoso. La alianza con Israel sirvió también como una poderosa justificación política para la administración Trump dentro de Estados Unidos. Apoyar a Israel es un pilar de la política exterior para ambos partidos políticos estadounidenses, aunque existen diferencias en cómo se debe manifestar ese apoyo. Al enmarcar el ataque como una acción necesaria para defender a Israel de una amenaza existencial, la Casa Blanca pudo conseguir el apoyo de importantes grupos de influencia y de una parte significativa del público estadounidense. La narrativa era simple y poderosa. Estados Unidos estaba cumpliendo su promesa de proteger a su aliado más cercano en una región peligrosa. Esta dimensión de la alianza fue crucial para construir un caso para la acción militar, especialmente ante la falta de un consenso internacional más amplio. Más allá de la amenaza nuclear y la alianza con Israel, existían poderosas razones geopolíticas y económicas que motivaron el ataque estadounidense. Una de las más importantes era proteger la libre navegación a través del Estrecho de Hormuz. Este es un paso marítimo estrecho que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Su importancia económica es difícil de exagerar. Aproximadamente el 20% de todo el petróleo consumido en el mundo y el 25% del gas natural licuado deben pasar por este cuello de botella. Irán, debido a su posición geográfica, tiene una influencia significativa sobre el estrecho y había amenazado repetidamente con cerrarlo en caso de un conflicto militar, una acción que provocaría un caos económico global inmediato. La amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz era una poderosa carta de disuasión para Irán. Un bloqueo, incluso por un corto periodo, haría que los precios del petróleo se dispararan a niveles récord, lo que podría desencadenar una recesión mundial. Para Estados Unidos y otras economías industrializadas, garantizar que el estrecho permanezca abierto es un interés de seguridad nacional fundamental. Al atacar a Irán de manera tan decisiva, Estados Unidos también estaba enviando un mensaje claro: no toleraría ninguna interferencia con el flujo de energía global. El ataque fue, en parte, una acción preventiva para neutralizar la capacidad de Irán de usar el arma del petróleo y tomar como rehén a la economía mundial, asegurando así la estabilidad de los mercados energéticos que son vitales para la prosperidad de Estados Unidos y sus aliados. Otro motivo geopolítico era contener la creciente influencia de Irán en todo el Medio Oriente, a través de su apoyo a una red de milicias y grupos políticos conocida como el Eje de la Resistencia. Irán había extendido su poder en países como Irak, Siria, Líbano y Yemen. Estos grupos permitían a Teherán proyectar su fuerza y desafiar los intereses de Estados Unidos y sus aliados regionales, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Un ataque directo al corazón del programa nuclear iraní era también una forma de debilitar al régimen en su centro, con la esperanza de que esto redujera su capacidad para financiar y dirigir a sus aliados en el extranjero. Era un intento de hacer retroceder la influencia iraní
y restaurar un equilibrio de poder más favorable para los intereses estadounidenses en la región. Finalmente, no se puede ignorar el factor personal y político del legado del presidente Donald Trump. Al acercarse el final de su mandato, existía el deseo de dejar una marca indeleble en la historia. Al optar por una acción militar audaz y unilateral, Trump buscaba ser recordado como el presidente que impidió la bomba iraní, un logro que, en su opinión, sus predecesores no se atrevieron o no pudieron conseguir. Esta decisión, tomada sin el respaldo del Congreso ni de muchos aliados tradicionales, encajaba con su estilo de liderazgo de América Primero, que prioriza la acción decisiva sobre el lento proceso de la diplomacia multilateral. El ataque fue tanto una jugada estratégica en el tablero mundial como un movimiento calculado para construir un legado presidencial específico, basado en la fuerza y la determinación frente a los adversarios de Estados Unidos. La reacción internacional a la Operación Martillo de Medianoche fue inmediata, fuerte y profundamente dividida. Las dos potencias que se opusieron más enérgicamente fueron Rusia y China. Ambos países, que mantienen relaciones complejas pero a menudo antagónicas con Estados Unidos, condenaron el ataque en los términos más duros posibles. En comunicados emitidos desde Moscú y Beijing, calificaron la operación de una flagrante violación del derecho internacional y de la soberanía de Irán. Argumentaron que esta acción unilateral socavaba la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y creaba un precedente peligroso. Para ellos, el ataque no era una medida de seguridad, sino un acto de agresión que amenazaba consumir a todo el Medio Oriente en una guerra catastrófica. En el otro extremo del espectro, el apoyo a la acción estadounidense fue escaso y limitado. El aliado más firme fue el Reino Unido, que, aunque con un tono más medido que el de Washington, expresó su comprensión por la medida. El gobierno británico reconoció la gravedad de la amenaza que representaba el avanzado programa nuclear iraní y describió la acción estadounidense como un alivio ante un peligro inminente. Sin embargo, la mayoría de los demás aliados europeos, como Francia, Alemania e Italia, adoptaron una postura mucho más cautelosa. Si bien reconocieron que las actividades nucleares de Irán eran una fuente de grave preocupación, criticaron la solución militar y pidieron una desescalada inmediata. La Unión Europea emitió un comunicado instando a todas las partes a la máxima contención y a buscar un camino de regreso a la diplomacia. La reacción en el propio Medio Oriente fue de alarma y temor generalizados. Los países del Golfo, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán, que son vecinos de Irán y rivales geopolíticos, se encontraron en una posición extremadamente delicada. Aunque en privado podían estar satisfechos de ver debilitado a su rival iraní, públicamente expresaron una profunda preocupación por la escalada. Saben que cualquier guerra a gran escala los colocaría en la línea de fuego directa. Los aliados de Irán en la región, como el grupo Hezbollah en el Líbano, Hamás en Palestina y los rebeldes hutíes en Yemen, reaccionaron con furia, calificando el ataque de bárbaro y traicionero y prometiendo venganza en apoyo de su patrón iraní. Los organismos internacionales también expresaron su consternación. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó su profunda alarma por el riesgo de un conflicto a gran escala con consecuencias devastadoras, que podría convertirse en una catástrofe global. Convocó de inmediato una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para debatir la crisis, aunque con pocas esperanzas de alcanzar un consenso debido al previsible veto de Estados Unidos a cualquier resolución de condena. Dentro de Estados Unidos, la reacción también estuvo dividida. El Partido Demócrata acusó a Trump de actuar de forma inconstitucional al eludir al Congreso, mientras que grupos como AIPAC apoyaron la acción y otros, como CAIR, la condenaron como ilegal y peligrosa. El mundo, en definitiva, se fracturó ante un acto que, según la perspectiva, fue o una valiente acción preventiva o una imprudente apuesta por la guerra. Irán no tardó en responder al ataque estadounidense. Aunque sus instalaciones nucleares habían sufrido un golpe severo, su capacidad militar convencional y de misiles permanecía intacta. En una demostración de desafío y represalia, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o IRGC, lanzó una serie de ataques con misiles balísticos y drones contra objetivos en Israel.
El mensaje era claro: si Estados Unidos ataca a Irán para proteger a Israel, entonces Israel pagará el precio. Los misiles iraníes, incluido el avanzado modelo Kheibar-Shekan, apuntaron a infraestructuras críticas como el aeropuerto internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, y a centros de investigación y bases militares. Aunque los sistemas de defensa antimisiles de Israel, como la cúpula de hierro y la flecha, lograron interceptar muchos de los proyectiles, algunos lograron pasar, causando daños y pánico. La respuesta iraní no se limitó a Israel, también activó a su red de aliados en la región, el llamado Eje de la Resistencia. Desde el Líbano, Hezbolá lanzó una andanada de cohetes hacia el norte de Israel. En Yemen, los hutíes lanzaron drones de largo alcance y misiles hacia el sur de Israel y amenazaron las rutas marítimas en el Mar Rojo. Milicias proiraníes en Irak y Siria atacaron bases que albergan a tropas estadounidenses en esos países. Esta estrategia de guerra en múltiples frentes fue diseñada para abrumar a los sistemas de defensa de Israel y Estados Unidos y demostrar que un ataque a Irán tendría consecuencias dolorosas en todo el Medio Oriente. La región se convirtió en un tablero de ajedrez en llamas, con ataques y contraataques en varias direcciones. La escalada tuvo consecuencias inmediatas para la vida cotidiana en la región. Israel cerró por completo su espacio aéreo a los vuelos civiles, y las principales aerolíneas internacionales anunciaron la suspensión de todas sus rutas que sobrevolaban Irán, Irak, Siria e Israel. El miedo a una guerra total se apoderó de la población. En los estados del Golfo, la tensión era palpable. Bahrein, que alberga la quinta flota de la Marina de los Estados Unidos, ordenó a la mayoría de los empleados públicos que trabajaran desde casa como medida de precaución. Las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se pusieron en estado de máxima alerta. La crisis ya no era un titular de noticias, era una realidad peligrosa que afectaba la seguridad y la rutina de millones de personas. Esta espiral de violencia puso a Estados Unidos e Israel ante una decisión difícil. La respuesta de Irán, aunque esperada, fue más coordinada y contundente de lo que algunos habían anticipado. Ahora, la pregunta era si debían responder a la represalia iraní con aún más fuerza, lo que arriesgaría una guerra total y prolongada, o si debían absorber el golpe y esperar que la destrucción de las instalaciones nucleares fuera suficiente disuasión. La Operación Martillo de Medianoche había abierto la puerta a un conflicto directo, y la respuesta de Irán demostró que estaban dispuestos a caminar por esa puerta. La escalada era real, y el riesgo de que un error de cálculo de cualquiera de las partes pudiera desencadenar una conflagración regional era extremadamente alto. El ataque estadounidense contra Irán y la posterior escalada del conflicto han dejado al mundo en un estado de profunda incertidumbre, enfrentando una serie de consecuencias graves y de largo alcance. La más inmediata es la económica. Con el Medio Oriente al borde de una guerra regional, el precio del petróleo se ha disparado. El temor a una interrupción del suministro desde el Golfo Pérsico, ya sea por un bloqueo del Estrecho de Hormuz o por ataques a la infraestructura petrolera, ha creado pánico en los mercados energéticos. Este aumento en los costos de la energía amenaza con alimentar la inflación en todo el mundo, frenar el crecimiento económico y potencialmente empujar a muchas economías vulnerables a una recesión. El impacto se sentirá en el bolsillo de los ciudadanos de todo el planeta, desde el precio de la gasolina hasta el costo de los bienes transportados. Además del impacto económico, la crisis ha desencadenado un profundo debate sobre el derecho internacional y el orden global. El ataque preventivo de Estados Unidos, realizado sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, ha sido visto por muchos países como una peligrosa erosión de las normas que han regido las relaciones internacionales durante décadas. Esto plantea preguntas inquietantes. ¿Bajo qué circunstancias es legal que un país ataque a otro para prevenir una amenaza futura? ¿Quién decide cuándo una amenaza es lo suficientemente inminente como para justificar una guerra? La acción de Estados Unidos podría crear un precedente que otros países podrían utilizar para justificar sus propias acciones militares preventivas, lo que llevaría a un mundo más inestable y propenso a los conflictos. Otra consecuencia grave es el posible colapso del régimen de no proliferación nuclear. El Tratado de No Proliferación, o TNP, es un acuerdo global diseñado para prevenir la propagación de armas nucleares. Sin embargo, el ataque a Irán podría enviar un mensaje perverso a otros países,
que la única forma de estar verdaderamente a salvo de un ataque de una gran potencia es poseer armas nucleares. Un país como Corea del Norte podría ver esto como una validación de su propio programa nuclear. Peor aún, Irán, sintiendo que no tiene nada que perder, podría decidir abandonar formalmente el TNP y lanzar un programa acelerado y sin restricciones para construir una bomba a toda costa, argumentando que es su única opción de supervivencia. Esto podría desencadenar la carrera armamentista regional que el ataque supuestamente buscaba prevenir. En última instancia, el futuro es peligrosamente incierto. La operación Martillo de Medianoche puede haber retrasado el programa nuclear de Irán, pero también ha desatado fuerzas que serán muy difíciles de controlar. El riesgo de una guerra regional total, que podría atraer a potencias como Rusia y China y tener consecuencias humanas y económicas catastróficas, es ahora más alto que en cualquier otro momento de las últimas décadas. El camino de regreso a la diplomacia parece largo y lleno de obstáculos. El mundo observa con ansiedad, esperando que los líderes involucrados encuentren una salida a esta crisis, antes de que la escalada se vuelva irreversible. La decisión tomada en una sola noche ha puesto en juego la paz y la estabilidad no solo del Medio Oriente, sino del mundo entero.